Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Les damos la bienvenida a este espacio que tendremos el día de hoy. Me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo formo parte del equipo de Executive Education en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y en nombre de la Unidad de Programas Abiertos es un gusto darles la bienvenida al espacio que se titula Estrategia de Datos, primeros pasos para alinear el análisis con la toma de decisiones. La invitación a este espacio se les extendió directamente el programa de Estrategia de Datos para la toma de decisiones, que es una de las formaciones que forma parte de nuestro portafolio. Hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe el profesor Tito Neira, que es quien lidera este programa. Antes de comenzar, les quiero contar un poquito sobre él para que lo conozcan. El profesor Tito tiene un doctorado en gestión de la innovación tecnológica. Además de esto, tiene un MBA y es especialista en mercadeo y estadístico. Forma parte del top 100 en innovadores de inteligencia artificial, datos y analítica. Y como les comento, también forma parte del equipo docente de la formación. La dinámica de este espacio va a ser muy sencilla. En un momento el profesor Tito va a comenzar con su charla, que va a durar alrededor de media hora. Finalizado este espacio, les vamos a contar un poquito más sobre el programa para que tengan la oportunidad de conocerlo. Y al final daremos respuesta a las preguntas que alcancemos a abordar hasta las 7 de la noche, a más tardar. Entonces, de nuevo, darles la bienvenida, agradecerte a ti, profe Tito, por acompañarnos el día de hoy. Ya dejo de compartir mi pantalla para arrancar. Super Angie, muchas gracias. Porfa, me confirmas ahorita si ya están viendo la pantalla. Un momento. Compartir. ¿Es esto? Sí, 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 es esto. Ah, ya se ve perfecto, profe. Listo, súper. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy vamos a tener una charla de unos 20-25 minutos sobre algunos de los temas que abordaremos en el curso de estrategia de datos para la toma de decisiones. Un poco el objetivo es reconocer la importancia de tener los datos para soportar todo el tema de toma de decisiones en la organización y abrir un poco la perspectiva, aumentar la perspectiva del uso de los datos a otros temas adicionales como es la innovación o como es la mejora operativa, ¿vale? Y también cómo podemos utilizarlos también como base fundamental de la adopción de la inteligencia artificial en las organizaciones. Bueno, porque este es un tema más relevante y cada vez más relevante en nuestra actualidad, porque, digamos, muchos procesos se están desmaterializando. El ejemplo que les traigo aquí el día de hoy es, pues, el efectivo con las billeteras, ahorita con el sistema de pagos inmediatos breve. eh, eh, Ha hecho cambiar el uso del papel moneda a nivel global. Aquí en Colombia, pues, todavía nos falta algún camino para que se consuma menos el efectivo. Sin embargo, se ha desmaterializado y eso me genera grandes volúmenes de datos. Entonces, la pregunta para las organizaciones que están gestionando esto, y ahorita pues de moda el tema de breve, ¿qué vamos a hacer de diferente en esas entidades financieras con esos datos para darle una mejor experiencia a nuestros usuarios, para tomar mejores decisiones, para crear nuevos productos y servicios que le generen beneficios a esos usuarios, ¿vale? Ese es un ejemplo, pero así pues están pasando en muchos sectores, en el tema, por ejemplo, médicos, se están desmaterializando los exámenes, se están desmaterializando los diagnósticos, en el tema jurídico, en el tema en marketing. Marketing ha sufrido una gran desmaterialización que viene ya hace muchos años y esa desmaterialización me genera volúmenes grandes de datos. La pregunta es, no sigamos considerando los datos como la materia prima para tener información y luego pues hacer unos dashboards o unos modelos, sino cómo les podemos dar un enfoque estratégico. Y ese es como el core de lo que es la formación en estrategia de datos para la toma de decisiones. No solo verlo como eh, un insumo para, sino en general al mezclarlo con la organización y las diferentes definiciones de soluciones estratégicas, decisiones estratégicas, podemos generar valor o mayor valor para la organización. Entonces, estamos en esta época de grandes volúmenes de datos, cada vez va a haber más datos en diferentes sectores. Por otro lado, la cuarta oleada de crecimiento de la inteligencia artificial, principalmente con la inteligencia artificial generativa, no visto solo desde esta formación, no visto solo como la herramienta que me ayuda a hacer algo, sino con el enfoque de la toma de decisiones, ¿sí?
Es decir, la IA, no como la parte de automatización de procesos, de que me hace más fácil la presentación, de que me ayuda en la operativa, sino en la toma de decisiones estratégicas. Entonces, para que esto ocurra, debo tener los datos organizados, listos para consumir por estas IAs. Y de hecho, pues hoy tenía una reunión con una empresa y les decía eso. O sea, es la teoría de gestión de conocimiento llevada al despliegue y al servicio de los diferentes roles dentro de la organización. Pero para que esto ocurra, no debemos desconocer pues que la inteligencia artificial generativa es una herramienta, una caja de herramientas dentro de otros tipos, dentro de una gran sombrilla que es inteligencia artificial y que al combinarla me ayudará a tomar mejores decisiones. Entonces vamos a ver también algunas sesiones de Machine Learning, de Deep Learning, mezclado con IA generativa para apoyar esa toma de decisiones dentro de la organización. Es decir, voy a definir la estrategia, la IA con los datos adecuados me ayuda a definirla, a definir diferentes escenarios. Por ejemplo, esta parte de entender al usuario a través de este tipo de algoritmos, pero pues debo tener los datos del usuario para poderlo hacer. No son simples prompts a través de la IA. Entonces, vamos a ir barriendo estas diferentes temáticas a través de las diferentes sesiones de capacitación. Un tema importante, entonces, a destacar, uno, grandes cantidades de datos. Dos, mayor capacidad de procesamiento con la computación en nube. Tres, mayor capacidad de análisis con la IA generativa y los diferentes algoritmos de inteligencia artificial. Y cuatro, una gran explosión de capacidades. Entonces, si vemos a través de la organización, eh, vemos esta lámina tiene, digamos, diferentes startups base IA generativa específicamente de este fondo de inversión Sequoia en Canadá, en donde nos permite ver en dónde están invirtiendo. Entonces, principalmente lo que vemos es en temas de mercadeo. Entonces, cuando uno dice cómo debo estar usando los datos en marketing para el uso de la IA, no solamente la parte final de creatividad, sino, por ejemplo, si uno usa aplicativos como Pencil, por ejemplo, que me ayuda a ser creativos, ¿cómo le entrego esos insights del usuario a Pencil? Puede ser con los datos que tenga el usuario, no solo con lo que yo le pueda escribir a través de prompts, ¿vale? Esa parte es bien relevante. O, por ejemplo, en sector salud hay muchas aplicaciones, y ojo con esto, no me gusta ser fanático en este tipo de afirmaciones, pero hay muchas aplicaciones en el tema de salud. Ahora, si estoy en el sector salud, ¿cómo dispongo mis datos? Bueno, ¿puedo disponerlos? ¿La regulación me deja? Bueno, hay otras preguntas profundas al respecto. ¿Y cómo uso estas capacidades para generar una experiencia diferencial al usuario? Otra área, por ejemplo, que ha crecido mucho en el último año es legal, ¿sí? ¿Cómo lo aplico en el área legal? En la toma de decisiones de las áreas legales de las organizaciones. Un aplicativo como Harvey recogió hace menos de un mes como 300 millones de dólares de inversión para su evolución. Entonces, definitivamente todo este tema pues tiene una gran evolución. Ahora, como organización, tengo que tener mi estrategia de datos para alimentar todo esto. O sea, no solamente salir a comprar las herramientas, sino cómo organizo mis datos para alimentar todas estas capacidades que me vienen dando pues el mercado y van a seguir evolucionando. Pero si no tenemos los datos listos para consumir de la manera que se necesitan, pues no voy a poderle sacar el mayor provecho posible. Otras categorías como por ejemplo ventas, ¿sí? Ya por ejemplo en el tema de desarrollo de software, pues por lo menos tener la información de lo que estoy desarrollando o estructurando y así sucesivamente en las diferentes áreas. Entonces, también a través de todo el curso vamos a ir atacando necesidades específicas para que al final ustedes puedan tener un bosquejo de su estrategia de datos para mejorar la toma de decisiones al interior de la organización y vamos a ver que no solo me sirve para eso, sino para otras dimensiones, pero nos vamos a enfocar en eso, en la toma de decisiones estratégicas dentro de la organización. Bueno, les recuerdo que pueden ir enviando sus preguntas por el chat. Ahorita después de que Angie nos dé la información detallada, pues las vamos a solucionar, pero para que no se les pierdan. Bueno, entonces, de nuevo, recogiendo, tenemos datos, tenemos toda la parte de algoritmos, eh, inteligencia artificial, computación en nube y todo esto. Y tenemos una gran explosión de desarrollos tecnológicos basados en IA que necesitan los datos de la organización para sacarle el mayor provecho posible.
Bueno, teniendo en cuenta todo lo anterior, pues vamos a trabajar sobre una definición de estrategia de datos como un plan de la organización, así como tenemos estrategia tecnológica, tenemos estrategia de negocio, estrategia de marketing. eh, em, la propuesta es que la organización debe tener una estrategia de datos para abordar estos retos del uso de los datos para la toma de decisiones. Y esa estrategia de datos parte de los objetivos de negocio. Entonces vamos a recorrer los objetivos de negocio de las diferentes organizaciones, obvio lo que puedan compartir, alineando esos objetivos de negocio, ver con inteligencia artificial qué puede apoyar de esos objetivos de negocio. Como pues muchos mencionan, no todos son datos EI, a veces son automatizaciones simples eh, que se pueden dar, pero principalmente en donde podemos apalancar con nuestra estrategia de datos esa estrategia de negocio. La propuesta es que veamos siempre la experiencia del cliente humano, el cliente empresa, el cliente máquina, el cliente línea de producción. La estrategia de datos en este esquema varía dependiendo si yo tengo una empresa de producción, si yo tengo una empresa de consumo masivo, si yo tengo una empresa de base tecnológica, sí, sí, dependiendo de cada una de las empresas, pues se debe ajustar el desarrollo de la estrategia de datos para la toma de decisiones. Ahora, una vez tengamos alineados estas primeras partes y claro este punto acá de la mitad, que es el impacto, segundo, que es el impacto, digamos, esta parte de impacto, o sea, cómo queremos impactar a la organización en esa toma de decisiones. También vamos a abordar temas desde gestión de datos, es decir, no es, vamos a hablar de gobierno de datos, vamos a hablar de calidad de datos, no es el core. Y de pronto muchas empresas se basan en tener un buen gobierno de datos, pero no el resto de elementos. Entonces lo que vamos a ver es hablar de gestión de datos, pero conectándolo con el resto de los elementos de la estrategia. También vamos a hablar, como les mencioné inicialmente, de todas las capacidades analíticas. Cuando hablamos de analítica, normalmente las organizaciones pues tienen sus dashboards, tienen sus modelos, tienen esas diferentes capacidades para apoyar la toma de decisiones, pero en algunas ocasiones, por ejemplo, esos equipos son desarticulados, es decir, llega un producto de analítica como un algoritmo, pero de pronto marketing no sabe cómo consumirlo ni los involucramos en la construcción desde el principio. O marketing nos dice, con IA generativa ya yo puedo hacer todo, deme los datos y yo lo hago, pero tampoco hay el conocimiento que sí tienen, por ejemplo, las áreas de analítica. Entonces, dentro del desarrollo de la estrategia debemos orquestar todas esas capacidades que tiene la organización y si no las tiene, adquirirlas, tercerizarlas, bueno, dependiendo cada una de las organizaciones, pues lo iremos definiendo a través de las diferentes clases en un enfoque teórico-práctico. Y finalmente, pues es las discusiones tecnológicas, ¿no? Uno no puede decir que está desplegando una estrategia de datos si no tiene clara ese enfoque de las tecnologías. Y como les mencionaba anteriormente, todo este tema de inteligencia artificial termina siendo una mezcla de datos, algoritmos y tecnología. Entonces, si queremos, por ejemplo, las organizaciones tener un consumo eficiente y generar valor en la toma de decisiones con inteligencia artificial, sea la que sea, debemos tener estos tres componentes desplegados adecuadamente. Hoy hablaba con un cliente y le mencionaba eso, le decía, genial que democratice la tecnología, pero hagamos claridad sobre la arquitectura de cómo se va a democratizar. Genial que todos su staff ejecutivo tenga GPT, Copilot, Gemini, lo que sea, pero ¿cómo les vamos a dar los insumos, que son datos finalmente? Esa es la estrategia de datos, ¿cómo les voy a disponer esos insumos para que ellos de ahí en adelante puedan tomar mejores decisiones basados en cualquiera de estas tecnologías? Ya bien sea IA generativa, un dashboard o algoritmos de machine learning tradicionales, pero ¿cómo lo estructuramos para que genere el mayor valor posible? Y pues mitigar riesgos del uso de los datos dentro de las organizaciones, ¿vale? Nuestro enfoque principal, nuestro enfoque principal, perdón que aquí se me trabó esto, me salgo acá, ya, que no pasa, un segundo, ya.
Nuestro enfoque principal, digamos, de la formación va a ser, uy, esto quedó aquí manchado, no lo borro, un segundito. Nuestro enfoque principal si bien la estrategia de datos, pues tiene muchos insumos y output posibles, como por ejemplo, tenemos acá apoyar la innovación de producto o servicio, innovación en el modelo de negocio. El enfoque de esta capacitación está enfocada acá en la toma de decisiones. Entonces, tenemos que tener clara la estrategia de negocio y que esa estrategia de negocio me ayude a estructurar la estrategia de datos. Es como la fase inicial, la fase básica de cómo yo genero valor con los datos, apalancando la toma de decisiones estratégicas. ¿Sí? Ese es como el core de lo que vamos a hablar acá. Obviamente en las conversaciones se van a tocar los otros temas, pero principalmente es como ese primer, yo quiero hacer una estrategia de datos en mi negocio, quiero desarrollar unas capacidades, de pronto ya tengo unas capacidades tecnológicas, tengo unas capacidades de datos, pero quiero apalancar de mejor manera, digamos, mi estrategia de negocio. Entonces, ¿cómo diseño esa estrategia de datos? Y como les decía, al final de las diferentes interacciones, contenidos y demás, podemos tener esa estrategia de datos en un primer bosquejo, ¿no? Porque pues en 40 horas no alcanza uno a tenerla definida completamente, pero sí un bosquejo inicial de lo que debería yo tener en cuenta en mi organización, qué me hace falta, qué roles me hacen falta a nivel de gobierno, a nivel de analítica, a nivel de IA, a nivel de las diferentes dimensiones que veíamos en la definición inicial que me hacen falta para desplegar u optimizar lo que ya tengo y dejar los cimientos para la siguiente parte, digamos que ya es esa fase avanzada en donde los datos junto con los algoritmos me orientan o me dan nuevos caminos posibles a seguir en mi negocio. Pero hay que tener esos cimientos. Algunas personas o empresas quieren arrancar por acá diciéndole a ChatGPT o Copilot, eres un experto en mi negocio, dime qué hacer. ¿Sí? La cosa no funciona de esa manera. Los cimientos, digamos, que se hacen en esta primera fase de la estrategia de datos, me permitirían alimentar, digamos, las siguientes fases de ejecución de mi negocio con este tipo de información para que yo pueda escalar o mejorar la toma de decisiones en mi organización basados en los datos que tengo de mis clientes, de mis usuarios. Si no los tengo, porque es relevante tenerlos, ¿sí? Y en eso pues hay muchos sectores que, que se enfrentan, digamos, a ese gran reto de poder obtener los datos. Entonces la mejor forma es pues tener una estrategia de datos sólida para poder tener esos datos y ahí sí poder empezar su explotación posterior. Bueno, a ver, quito esto. Eh, Esto era lo que les tenía preparado para hoy. No sé, Angie, si tú agarras la vocería para dar el detalle y ahorita resolvemos las preguntas que tengan. Claro que sí, pero voy a volver a compartir mi pantalla. Listo, ya lo están viendo. Entonces, les cuento para comenzar que este programa de estrategia de datos ahora lo encuentran en la plataforma con el nombre de Data Management, la visión estratégica de los datos, la misma formación. Les voy a dejar también el enlace para que puedan consultar la página web en el chat en un momento. Y quiero comenzar por contarles un poco los temas más logísticos. La próxima cohorte de esta formación está prevista para comenzar el 15 de agosto. Va a ser una cohorte 100% virtual, en este caso, también para facilitar que si de pronto no residen en Bogotá, pero se pueden unir y acompañarnos en estas sesiones sincrónicas, lo puedan hacer. Es un programa que tiene una duración de 39 horas. Son 39 horas completamente destinadas a estas sesiones para que puedan interactuar tanto con el equipo docente como con sus compañeros. En la página web justamente van a poder también consultar con más detalle los perfiles del resto de miembros del equipo docente y el cronograma con el detalle de qué sesión está a cargo de cada uno. Por ahora, para complementar este abrebocas que nos presentó el profesor Tito, les quiero compartir que el objetivo macro de esta formación es que ustedes estén en la capacidad de desarrollar estrategias de datos
que generen valor para las organizaciones y que permitan alinear esos datos con los objetivos de negocio, optimizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia operativa. Para lograr ese propósito macro de la formación, el programa se estructura alrededor de estos módulos que ven en pantalla. Arrancamos con una introducción general de estrategia de datos, pasamos a un bloque sobre generación de valor a partir de esos datos, de ahí seguimos con el abordaje de cuáles son esos factores clave en la estrategia de datos, para pasar al diseño de una estrategia de datos y finalmente cerrar con dos bloques, uno sobre implementación y medición del impacto y el último sobre construcción de una ruta estratégica de datos. Como lo pueden ver con ese último módulo, realmente la pretensión en este caso de este programa es poder brindarles herramientas para que ustedes entiendan cómo pueden aterrizar esto en sus contextos laborales, cómo lo pueden aplicar y que el programa sobre todo tenga un fuerte componente práctico para que también tengan la oportunidad de explorar esto en el marco de las sesiones y de ir apropiando ese conocimiento. Dicho esto, ya voy a dejar de compartir mi pantalla. Quedamos muy atentos a cualquier duda que tengan para que no la puedan dejar en el chat o si prefieren abrir sus micrófonos para hacerla. En este momento les comparto que ya los micrófonos quedan habilitados si lo quieren activar. Por ahora les dejo en el chat la página web en la que van a encontrar tanto el brochure como el cronograma con el detalle de las sesiones. ¿Tenemos alguna duda? ¿Algo que quieran saber sobre el curso, sobre el tema en sí? Acá nos llegó una pregunta de Yesid, profetito. Yesid nos dice que quiere saber en tu experiencia cuáles serían tres pasos prácticos básicos para iniciar una empresa mediana, que la idea es no quedar en un documento de estrategia o gobierno de datos, que se pueda mostrar algo tangible. Sí, gracias Jessy por la pregunta. Digamos, normalmente la forma de tangibilizar la estrategia, como en otros tipos de estrategias, con acciones específicas puntuales, ¿no? Entonces, si bien hay que darle calidad, si bien hay que hacer los modelos, bueno, todo lo que es el ciclo de gestión de datos, el enfoque, digamos, de la formación es enfocar ese, o sea, está la estrategia y están algunos retos de negocio que podrían ayudar a solucionar esa problemática de negocio y ayudar a implementar esa estrategia. Un ejemplo es, y de hecho, hoy día con el mayor acceso a Profe, ¿perdimos tu audio? uno quería hacer un procesamiento natural del lenguaje, eran pues equipos grandes, ¿no? Y limitaban el acceso a las empresas. Hoy día, con el boom de hace unos 3 años del consumo de datos y de IA generativa, pues facilita el acceso a empresas a una mejor relación costo-beneficio. Entonces, para resumir esta parte, se define la estrategia, a dónde quiero llegar y luego qué caminos empiezo a recorrer para llegar a ese objetivo que quiero llegar. Y ese camino deberían tener, pues claro, los objetivos de negocio que se pretenden lograr. Que eso se hace, digamos, como en la primera parte de la formación. Mil gracias, profetito. Y tenemos una pregunta de Alejandro, una logística sobre la grabación de las sesiones. Te confirmo, Alejandro, que todas las sesiones de las formaciones virtuales se graban y se suben al repositorio, al LMS, que en este caso es Bloque Neon, para que las puedan consultar posterior a la sesión. Y sobre tu segunda pregunta, profetito, Alejandro quiere saber si usaremos herramientas licenciadas en el marco de la formación. Pues tratamos de trabajar con código abierto. Las recomendaciones normal, digamos, hay una fase en la estrategia que es qué se puede hacer con lo que tiene la organización, ¿cierto? Con eso ustedes se van a ir. O sea, ¿qué se puede hacer con lo que tiene la organización? Definitivamente, en algunos casos de uso y dependiendo de la industria, pues hay que pagar algunos licenciamientos dependiendo de lo que se quiera lograr. Pero dependeríamos, digamos, de los casos de uso y de los retos que traigan las diferentes empresas, porque siempre buscamos en un despliegue inicial, como con lo que tengo que puedo hacer, mejor dicho, es la traducción sencilla. Ah, hay un ideal que es la estrategia, claro, lo tienes que pintar.
y en qué estás y cómo vas a recorrer ese camino para llegar allá. Y para convencer a los que aportan los fondos para hacerlo, pues se deben tener unos casos de negocio claros para poderlo lograr, ¿vale? Y gracias, profe Tito. También tenemos una pregunta de Ricardo. Él quiere saber en el curso cómo se enfocan los temas de gobierno de datos y la implementación de estrategias de formación del personal. Claro. Entonces, hay un bloque del curso que, pues, a ver, ¿cómo explicarlo? Las formaciones de solo gobierno de datos pueden ser un semestre completo. Lo que nosotros tratamos de aquí es, no es una formación de gobierno de datos, sí tocamos elementos de gobierno de datos, ¿cierto? Y pues se dan los principales hitos que se deberían tener en cuenta para que el gobierno me ayude a desplegar esa estrategia de datos, ¿sí? Porque el gobierno es un componente de la estrategia. Como mencionaba hace unos minutos atrás, algunas organizaciones dicen la estrategia es el gobierno. No, el gobierno es como la parte operativa de lo que quiero lograr estratégicamente. Entonces, tocan unos conceptos para ese fin, ¿vale? Y la implementación de estrategias de formación de PIMPERS. Ah, sí. Dentro de la parte de estrategia de datos, claramente los que despliegan esto en las organizaciones y los que hacen que esto pase son las personas. Entonces, en cada uno de los módulos vamos a tocar hitos en cuanto a lo relacionado con los perfiles de los que deberían tener los que hacen la tarea que hablemos en ese módulo, ¿sí? Entonces ahí uno podrá ver qué le hace falta, qué no le hace falta. De hecho, hay una clase de evaluación de madurez, eso pues se queda como un formato que ustedes pueden aplicar dentro de la empresa, ¿vale? Gracias. Gracias, profe Tito. Súper, gracias. También tenemos dos preguntas de Juan David. La primera es que quiere saber si este programa requiere algún tipo de formación específica en ingeniería. Y la segunda, si el programa se enfoca en análisis en temas del sector público. No requiere ninguna formación específica. Digamos, los conocimientos están embebidos dentro del programa, entonces hablamos de estrategia de negocio, hablamos de gobierno, hablamos de machine learning, de IA, de, digamos, los conceptos, porque pues no requiere como esa entrada previa, ¿cierto? Como si lo requieren otros cursos especializados. Eh, en el sector público, lo que hemos hecho es que finalmente pues todas las organizaciones tienen un fin, un objetivo, ¿sí? Si bien en el sector público no está enfocado como lo hablamos en el sector privado, de generar un beneficio para los accionistas, pero sí tienen una visión, tienen unos objetivos, tienen unos indicadores a cumplir, ¿cierto? Entonces, ese es como el símil de lo que sería, digamos, la parte estratégica para la organización. Y en función de eso, pues se despliega todos los otros conceptos de estrategia de datos. Gracias, profe Tito. Viviana quiere saber cuándo se presenta el caso de que el gerente de la empresa no entiende de datos de esa forma tan actual, por más que se le den KPIs, modelos diferentes, cómo se puede hacer para llegar y hacerse entender sobre todo en ese proceso de compartir esta información. Gracias, Viviana, por la pregunta. Mira, si estamos en ese caso, la mejor forma es hablarle su lenguaje, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el lenguaje que hablan normalmente las personas de negocio? Impacto en su negocio. Aumentar ventas, retener clientes, bajar costos, ¿cierto? Y no enfocarnos tanto en lo técnico. Obviamente, una vez vendido lo que se lograría desde el negocio, pues hay que tener unas capacidades técnicas para hacerlo. Entonces, esa es una estrategia que me ha funcionado a mí como para vender este tipo de proyectos a las juntas directivas de las organizaciones o a gerentes, presidentes, vicepresidentes que, que pues no saben y tampoco tienen por qué tener el detalle, saber lo que se puede hacer con datos, pero sí mostrándoles un impacto tangible y con una parte que vamos a ver en la capacitación, que es de experimentación, poderle mostrar que efectivamente esto puede tener un impacto positivo en el negocio. Gracias, profe Tito. Tenemos una pregunta de Ramón. Quiere saber si el programa es un diplomado. Ramón, en este caso, la formación forma parte de la unidad de programas abiertos, que es educación ejecutiva, es lo que en otras universidades se conoce como educación continua, pero no es como tal un diplomado. Este es un programa que no tiene, que no es conducente a título, no da un certificado de notas, es un certificado de asistencia en este caso. Entonces, se asemeja más a los programas de educación continua que ofrecen otras instituciones.
Y aprovecho para recordarles ese mensajito que les está dejando Joana en el chat. Allí van a encontrar el formulario directo en caso de que nos quieran compartir sus datos para recibir más información y que uno de los asesores del equipo los contacte. O nuestras líneas directas si prefieren escribirnos para extendernos alguna consulta o para acompañarlos en ese proceso de inscripción para que ojalá nos puedan acompañar en esta próxima cohorte que tenemos prevista. No sé si tenemos más preguntas, pero ahora en el chat no tenemos ninguna. Entonces vamos a dar un minutico en caso de que surja alguna adicional. Si no, finalizaríamos el espacio. Ramón, la información de valores la encuentras en la página web que les compartí en el chat de Zoom. Se las voy a volver a dejar copiada. No sé si igual mientras tanto tenemos una pregunta adicional. Ya les vuelvo a dejar el enlace para que puedan ver los valores, pero esta formación está en un costo de 4.200.000. Ahí ya les volví a dejar la información completa. ¿Tenemos alguna pregunta adicional? Bueno, por ahora no tenemos más preguntas, entonces agradecerles mucho por habernos acompañado en este espacio, recordarles el mensaje para que puedan dejar todos sus datos y acompañarlos en ese proceso de resolución de cualquier duda. Agradecerte a ti, profe Tito, también por tu espacio y tiempo para la charla. Esperamos que tengan una muy feliz noche y quedamos atentos para apoyarlos en lo que requieran. Que estén muy bien. Gracias, chao. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.